Ayudé a pagar el viaje familiar de mi prometida, y me enteré que no estaba invitado porque su mamá invitó a Alex. Cuando los dejé que resuelvan sin mi dinero, ahora me llaman desconsiderado. Me enteré que el boleto que yo pagué con mi tarjeta no era para mí. Era para el ex de mi prometida. Y ellas pensaban avisarme cuando ya no pudiera hacer nada. Yo soy Tomás, y si algo he aprendido en estos 2 años con Sofía es que el amor no siempre viene solo, a veces viene con una suegra pegada como garrapata. Marta, su madre, es de esas mujeres que sonríen con dientes perfectos mientras te clavan un alfiler con educación. Nunca me ha insultado de frente, claro, eso sería vulgar, pero siempre ha tenido esa forma de hablar de mí como si yo fuera un trámite. El tipo de yerno que sirve para las fotos, para los que orgullosa estoy en reuniones, pero que no tiene alma cuando se trata de pertenecer de verdad. Y lo peor es que yo lo aguantaba porque Sofía, conmigo a solas, parecía otra persona. Sofía y yo llevábamos 2 años juntos, y veníamos hablando de boda con esa mezcla de emoción y miedo que te da cuando ya estás construyendo una vida real. Vivíamos juntos, compartíamos rutinas, cuentas, horarios, hasta esas pequeñas cosas que te hacen sentir que ya no estás solo. Ella me decía que su mamá era intensa, que no me lo tomara personal, que era protectora y tradicional. Yo intentaba creerlo porque también veía cosas buenas en Sofía, era cariñosa, era capaz de reírse de sí misma, y cuando estaba lejos de Marta podía ser dulce de verdad. Así que yo elegí la versión de ella que me convenía. Pero Marta tenía un altar para Marcos, el exnovio. No era un altar discreto, era una iglesia completa con incienso y coro. Marcos era el alma de la fiesta, el que unía a la familia, el que hacía reír a los niños. También era el que siempre estaba corto de dinero, el que vivía de favores, el que aparecía cuando le convenía y desaparecía cuando tocaba responsabilizarse de algo. Marta hablaba de él como si fuera un personaje de película, como si su falta de un centavo fuera parte del encanto. Y cada vez que yo escuchaba eso, me tragaba la incomodidad con la misma excusa: Sofía está conmigo, no con él. Yo tengo un buen trabajo, y eso me ha permitido darme ciertos gustos, pero también tengo esa mentalidad de que si hago algo, lo hago bien. Marta empezó a hablar con entusiasmo de un viaje familiar de reencuentro, un resort todo incluido en el Caribe, como si fuera una ceremonia sagrada. Decía que la familia necesitaba sanar, volver a unirse, crear recuerdos. Sofía se emocionó como una niña, y yo, en ese rol de prometido que quiere sumar puntos, pensé que era una oportunidad para integrarme, para sentir que de una vez por todas podía ser parte de ese círculo. La idea de pagar no empezó como un sacrificio, empezó como una inversión emocional. Yo quería que me vieran como el que resuelve, el que apoya, el que está ahí. Así que lo pagué. $8.000. Habitaciones, vuelos, reservas, todo. No solo el de Sofía y el mío, sino prácticamente el paquete completo de la familia. Lo hice desde mi tarjeta, con esa lógica de al menos gano puntos y con la ilusión de que, si ponía tanto sobre la mesa, el gesto sería imposible de ignorar. Yo pensé que esa era mi carta de entrada, mi manera de decir, yo también soy familia. Y mientras yo hacía números y confirmaba itinerarios, ellas hablaban de playas, de comidas, de maletas, de fotos. Nadie parecía cuestionar que yo estuviera ahí, porque en mi cabeza eso ni siquiera era discutible. El ambiente en casa esos días era raro. Sofía estaba inquieta, pegada al teléfono más de lo normal, riéndose con una risa pequeña que no me incluía. Yo la veía buscando outfits nuevos, enseñándome sandalias como si quisiera distraerme con lo superficial. Marta también llamaba mucho, y cada vez que hablaban, Sofía bajaba la voz o se iba al cuarto. Yo no soy celoso de manual, pero sí soy observador, y algo no cuadraba. No era un secreto romántico, era un secreto logístico, como si estuvieran coordinando algo que debía ocurrir sin mí. 3 días antes del vuelo, pasó lo que me reventó por dentro. Estaba en casa, y escuché a Marta hablando por teléfono con Sofía, en ese tono de yo mando pero lo disfrazo de cariño. No fue que yo me pegara a la puerta como un loco, fue que lo dijeron con tanta normalidad que ni siquiera se cuidaron. Marta soltó, con una tranquilidad escalofriante, que menos mal yo tenía tanto trabajo y no podía ir, porque así Marcos podía usar mi boleto. Remató con que los niños lo extrañaban y que él sí era divertido. Y lo que me terminó de hundir no fue solo la frase, fue la reacción de Sofía, esa risa de complicidad, ese asentir invisible que yo pude sentir aunque no la viera, esa aceptación de que yo era un obstáculo que había que mover. En ese instante me quedó claro el plan. No es que se les ocurrió en el aire, era una estrategia. Iban a esperar hasta el último minuto para decirme que no había cupo, que hubo un error, que mejor me quedara trabajando, cualquier cuento. Querían que yo financiara el viaje y luego me quedara en tierra mientras mi asiento lo ocupaba el ex, como si yo fuera un taxi con tarjeta que no se sienta en el carro. Y lo más humillante es que no me lo estaban haciendo por odio, me lo estaban haciendo porque me veían así, como billetera. Yo no era el prometido, era el sponsor. Sentí una mezcla de rabia fría y vergüenza caliente.
Rabia porque me estaban usando en mi cara. Vergüenza porque yo había querido comprar cariño con dinero, y me estaban demostrando que ni así. Por un segundo pensé en confrontarlas de inmediato, en salir y decirles que lo escuché todo, en verles la cara. Pero esa parte impulsiva duró poco, porque entendí algo: si yo me quebraba ahí, ellas iban a voltear la historia. Marta iba a decir que yo malinterpreté, Sofía iba a llorar, y al final yo iba a terminar pidiendo disculpas por haber escuchado. No. Si iba a hacer algo, tenía que hacerlo con cabeza. Entonces tomé mi primera decisión estratégica: no hacer una escena. Me encerré en el baño, respiré como si estuviera bajando una fiebre, y llamé inmediatamente a la aerolínea y al hotel. No para amenazar, no para negociar, sino para ejercer lo único que ellas habían olvidado: que el titular de la tarjeta era yo y que ese viaje existía porque yo lo había pagado. Pregunté por políticas de cancelación, por reembolsos, por tiempos. Y cuando me confirmaron que podía cancelar todo con reembolso, sentí algo que no era alegría, era paz. Era como si me devolvieran la dignidad en cuotas. Corté la llamada, miré el espejo, y me vi distinto. Me vi como alguien que por fin dejaba de competir con un fantasma llamado Marcos. Me vi como alguien que ya no necesitaba ganarse a una familia que lo trataba como cajero automático. No me dolió cancelar un viaje, me dolió aceptar que mi relación estaba montada sobre una mentira cómoda para ellas. Y ese fue el quiebre real: entender que no me querían en ese resort, me querían detrás, pagando. Usuario anónimo 1 dice: pagaste $8.000 para ganar puntos, con una suegra que te desprecia y una prometida que se ríe mientras te cambian por el ex. Eso no es amor, es financiamiento. Respuesta de OP: sí, fui ingenuo en creer que el gesto iba a cambiar la dinámica, pero también fui lo suficientemente lúcido para no quedarme a ver cómo me remataban con una sonrisa. Si alguien juega a usarme, al menos no voy a aplaudirle el truco. Usuario anónimo 2 dice: lo peor es Sofía, no Marta. Marta es predecible, pero tu prometida fue cómplice y te iba a dejar en tierra con una excusa. ¿De verdad ibas a casarte con alguien así? Respuesta de OP: eso es lo que me rompió, porque de Marta ya esperaba veneno. De Sofía esperaba lealtad, aunque fuera en lo mínimo. Si ella pudo asentir a ese plan, entonces no era mi compañera, era parte del equipo contrario. Actualización 1. Ha pasado 2 días desde la última actualización. Yo no quería un acto impulsivo, quería que todo estuviera asegurado antes de que empezaran con su teatro. Así que lo primero que hice fue confirmar cada detalle de la cancelación con frialdad quirúrgica, como si estuviera cerrando un contrato y no desarmando mi vida. Me confirmaron que la aerolínea me devolvía el 100% en créditos porque la tarifa era flexible, y el hotel también aceptó cancelar sin penalidad por hacerlo con las 48 horas exactas. Cuando colgué, no sentí euforia, sentí silencio, como si se apagara un zumbido constante que yo ya ni notaba. Y ese silencio me dejó escuchar algo más incómodo: ellas seguían felices, como si yo estuviera de adorno. En casa, Sofía estaba en modo vacaciones. Era el tipo de entusiasmo que se nota cuando alguien ya se ve en fotos antes de vivir el momento. Se probaba ropa, decía que quería llevar algo lindo para el resort, y me preguntaba con esa vocecita ligera si yo iba a poder solucionar unos detalles de último minuto. Marta llamaba y hablaban del paraíso como si fuera un premio merecido, y a mí me trataban con esa cortesía utilitaria, como cuando le sonríes al cajero mientras le dictas lo que debe hacer. Yo las miraba y por dentro me repetía una sola cosa: no caigas en provocación, no te delates, no les regales el drama que quieren usar como arma. Porque yo ya sabía cómo era esa película: yo grito, ellas lloran, y termino siendo el villano. Lo más extraño es que, mientras ellas empacaban, yo empecé a empacar emocionalmente. No maletas, sino ideas. Empecé a recordar momentos de estos 2 años donde yo había cedido para evitar conflicto. Pequeñas cosas como tragarse un comentario de Marta, pagar una cena porque es lo que se espera, aceptar que Marcos apareciera en conversaciones como chiste recurrente. Empecé a ver el patrón completo: yo no estaba construyendo pertenencia, estaba comprando paz. Y la paz comprada siempre tiene interés. Ese interés se estaba cobrando ahora, con mi asiento de avión. Yo tenía claro mi objetivo: dejar que la emoción del viaje creciera hasta el último segundo mientras yo ya tenía el dinero asegurado. No por sadismo gratuito, sino porque era la única manera de evitar que me manipularan para arreglarlo. Si yo revelaba la cancelación antes, iba a venir el llanto, el chantaje, la promesa de que sí, Tomás, tú vas, y el plan se reajustaba para seguir usándome. Yo necesitaba que la consecuencia los golpeara en un lugar donde no pudieran teatralizar demasiado, en el mostrador, con la realidad delante de extraños, con la vergüenza pública que tanto detestan las familias que viven de apariencia. La complicación llegó casi como chiste de mal gusto. Marta me pidió $500 en efectivo para propinas y taxis, como quien pide un favor sin importancia. Lo dijo con esa naturalidad de quien se siente con derecho, como si yo fuera un cajón donde se saca lo que falta. Sofía no protestó,
solo me miró como esperando que yo cumpla. Y ahí entendí que no solo era el viaje, era la costumbre. Era un sistema. Ellas no me veían como un hombre, me veían como una herramienta. Y la herramienta no se consulta, se usa. Yo no iba a darles efectivo, porque el efectivo es la forma más fácil de sostener una mentira sin rastro. Pero tampoco quería que sospecharan, porque mi plan dependía de la sorpresa. Así que me adapté. Les di una tarjeta de débito adicional, con la cara más neutra del mundo, y les dije que la usaran solo para emergencias. Mientras ellas sonreían como si yo fuera el mejor prometido del planeta, yo ya había bloqueado esa tarjeta desde la app 5 minutos antes. No fue una jugada de película, fue una jugada simple, no alimentar al monstruo. Les dije que disfrutaran, que se lo merecían, y Marta incluso me dio un abrazo raro, de esos abrazos que se sienten como un recibo. La mañana del vuelo fue un desfile de emoción falsa. Ellas salieron con maletas nuevas, hablando de playas y cócteles, como si el mundo existiera para premiarlas. Se fueron al aeropuerto en Uber, felices, como si todo estuviera garantizado por derecho divino. Yo me quedé en la casa mirando la puerta cerrarse y sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza porque ahí entendía que mi relación se estaba rompiendo en tiempo real. Alivio porque, por primera vez en mucho tiempo, yo no estaba haciendo el papel del que se traga el orgullo. Me senté un rato con el teléfono en la mano y pensé en lo que venía. Sabía que cuando estallara, no iban a hablar de lo que hicieron. Iban a hablar de lo que yo hice. Iban a llamarme desconsiderado, rencoroso, tacaño. Marta iba a convertirlo en una tragedia donde ella es madre protectora y yo soy el hombre frío que castiga a las mujeres. Sofía iba a intentar suavizarlo con lágrimas, diciendo que fue idea de mi mamá, como si la complicidad fuera un accidente. Yo no podía controlar lo que dirían, pero sí podía controlar algo más importante, que no tuvieran mi dinero ni mi dignidad como botín. Usuario anónimo 1 dice, te pidió 500 en efectivo para propinas cuando ya te estaba cambiando por Marcos, eso es de caricatura. ¿Cómo no explotaste antes? Respuesta de OP, porque explotar era lo que les convenía. Si yo explotaba, me convertían en el loco agresivo y ellas en víctimas. Yo preferí ser el hombre callado que deja que el golpe lo de la realidad. Usuario anónimo 2 dice, lo de la tarjeta bloqueada es arte, pero también suena a que estabas rodeado de gente que te veía como cajero. ¿Cuántas veces más te habían hecho algo así sin que lo notaras? Respuesta de OP, esa es la parte que más me dolió. No fue el viaje, fue la claridad. Te das cuenta de que no es un evento aislado, es una dinámica. Y cuando lo ves, ya no puedes fingir que no. Actualización 2. Ha pasado 5 horas desde la última actualización. Yo ya no estaba esperando a ver qué pasa, yo estaba ejecutando lo inevitable con la calma de alguien que ya aceptó la verdad. Mientras ellas hacían fila en el aeropuerto, yo abrí el closet y empecé a empacar lo esencial, no por drama, sino por prevención. No iba a quedarme en un departamento donde la puerta podía abrirse con una suegra furiosa y una prometida llorando como si yo fuera un criminal. Metí lo básico, documentos, laptop, ropa suficiente, cargadores, y esas cosas que siempre olvidas hasta que te hacen falta. Mientras doblaba una camiseta, me sorprendí pensando que era ridículo, yo empacando mi vida mientras ellas empacaban bikinis. Me fui a casa de un amigo porque no quería estar ahí cuando explotara el teléfono. Necesitaba distancia para no caer en la trampa emocional. Si me quedaba, Sofía iba a aparecer con la familia encima, con el coro de voces gritándome al mismo tiempo, y eso es una táctica vieja, saturarte para que cedas. En el camino, mi cabeza repasaba el momento exacto en que escuché a Marta decir lo de menos mal Tomás no puede ir. Esa frase era una confesión total, no un chisme. Era la prueba de que mi ausencia no era accidente, era plan. Y yo ya había respondido con el único lenguaje que entienden las personas que usan a otros, consecuencias. A las 10 de la mañana, el teléfono empezó a arder como si tuviera vida propia. Primero Sofía, luego Marta, después otra vez Sofía. No contesté al primer timbre, porque sabía que el primer timbre es solo grito. Esperé a que el caos se acumulara, y cuando contesté, lo hice con la voz más calmada que pude fabricar. Sofía estaba fuera de sí, gritando que en el mostrador les decían que no existía la reserva, que habían cancelado todo, que estaban ahí con las maletas y con Marcos, y que era una vergüenza. Lo dijo como si la tragedia no fuera que me sustituyeron, sino que el teatro se les cayó en público. Marta entró en la llamada como un misil, diciendo que cómo me atrevía, que eso no se le hace a una familia, que yo las había dejado plantadas. Era curioso escuchar la palabra familia salir de su boca justo cuando yo era la persona que habían planeado dejar fuera. Sofía decía mi nombre una y otra vez como si mi nombre fuera una palanca, como si repetirlo lo convirtiera en obligación. Y Marcos, según lo que se alcanzaba a oír, estaba ahí, en el fondo, callado como esos tipos que siempre están cómodos cuando otro paga, pero se congelan cuando toca responder. Yo respondí con una sola frase que llevaba horas ensayando para que no me temblara el pulso.
Les dije que el viaje era para mi familia y mi prometida. Y que si habían invitado a Marcos a usar mi lugar, asumí que Marcos pagaría el viaje. Les dije que lo resolviera él. No insulté, no grité, no lloré. Lo solté como quien lee una cláusula. Y ese tono, ese maldito tono tranquilo, fue lo que las enloqueció. Porque ellas querían drama, querían culpa, querían que yo suplicara o que yo explotara. Yo les di un muro. Ahí vino la avalancha de etiquetas. Desconsiderado, tacaño, rencoroso, poco hombre, sin corazón. Marta decía que yo estaba castigando a los niños, como si yo hubiera inventado a Marcos para entretenerlos. Sofía decía que era una locura que hiciera eso sin hablarlo, como si ellas me hubieran incluido en el plan para hablarlo. Me acusaban de arruinarles la ilusión, como si mi papel en su guión fuera financiar la felicidad ajena. Y yo, por dentro, sentía una tristeza rara, porque parte de mí todavía quería que Sofía dijera algo distinto. Algo como, te fallé. Pero no. Lo que dijo fue qué vergüenza, y esa palabra terminó de sepultar lo que quedaba. En medio del caos, me di cuenta de lo evidente, no estaban arrepentidas por haberme usado, estaban furiosas porque yo les quité el premio. El amor, en esas condiciones, es una transacción, y cuando el banco cierra la cuenta, el cliente se indigna. Yo dejé que hablaran, porque cuando alguien está desesperado, dice la verdad sin querer. Marta decía que yo siempre exagero, que yo siempre hago las cosas a mi manera, que yo siempre complico todo. Sofía repetía que era culpa de su mamá, pero nunca decía que ella no estaba de acuerdo. Nunca dijo yo no quería eso, solo decía no me metas en esto, como si ella fuera una pasajera de su propia traición. Después de colgar, me quedé mirando el techo en casa de mi amigo y sentí que el silencio otra vez me hacía compañía. Ya no era el silencio de antes, era un silencio donde yo podía respirar sin estar compitiendo con un ex fantasma. Pero también era un silencio con duelo. Porque yo no solo había cancelado un viaje, estaba cancelando una versión de mi futuro donde yo fingía que esto era normal. Y entendí que lo que venía iba a ser peor, la campaña. La familia iba a contar la historia como les convenía, y yo iba a quedar como el villano que arruinó el reencuentro. Tenía que prepararme para defender mi verdad sin caer en su circo. Usuario Anónimo 1 dice, ellas estaban con Marcos en el aeropuerto, o sea, ni siquiera lo escondieron. Y te gritan a ti por vergüenza. La vergüenza era reemplazarte con el ex usando tu boleto. Respuesta de OP, exacto. La vergüenza que les importaba era la pública, no la moral. Les dolió el papelón, no la traición. Y si eso no te muestra quiénes son, nada lo hace. Usuario Anónimo 2 dice, Sofía no dijo, perdón, dijo, qué vergüenza. Eso te define todo. No era su pareja, era su solución financiera. Respuesta de OP, y esa frase todavía me da rabia porque revela prioridades. Si lo primero que te preocupa es quedar mal con extraños y no el daño que le hiciste al hombre con quien vives, entonces ya no hay boda que valga. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización. No voy a mentir, al principio sentí que el caos iba a perseguirme, como si cancelar ese viaje hubiera abierto una guerra. Pero lo que pasó después fue casi poético, porque todo lo que Marta adoraba de Marcos se convirtió en el motivo de su vergüenza. Ese alma de la fiesta resultó ser el alma del problema. Y lo mejor es que yo no tuve que mover un dedo más, porque cuando le quitas el dinero a una fantasía, la realidad hace el resto. Ese día del aeropuerto terminó como yo imaginé, pero más patético. Marcos, por supuesto, no tenía ni para el taxi de regreso, y ese dato, aunque suene pequeño, fue el primer clavo en el ataúd de su encanto. Marta tuvo que llamar a un pariente para que lo recogiera, y según me contaron después, fue una escena ridícula, maletas enormes, caras largas, y esa tensión de familia que pretende no gritar en público, pero se le nota en los hombros. Marta, que siempre cuida la imagen, quedó expuesta como la mujer que planeó un viaje que no podía pagar, y Sofía quedó expuesta como la prometida que estaba con el ex en el aeropuerto mientras su futuro esposo no estaba ni enterado. No hay maquillaje que arregle eso. Los días siguientes fueron una mezcla de intentos de control y de arrepentimiento selectivo. Marta me escribió mensajes largos hablando de respeto y valores, como si ella fuera una autoridad moral. Me decía que un hombre de verdad no abandona a una familia, que yo había demostrado ser frío, que no merecía a Sofía. Yo ni siquiera respondí con rabia, porque entendí que Marta iba a cambiar la historia para salvarse. Sofía, en cambio, empezó a escribir con otro tono, más suave, más de que esto se salió de control. Intentó venderme la idea de que todo fue plan de su mamá, que ella solo siguió la corriente, que no supo cómo frenarlo. Y yo, leyendo eso, sentí algo duro, si no supo frenar eso, que iba a frenar en un matrimonio. Con el tiempo, la familia empezó a pelearse entre ellos, porque cuando no hay viaje, la culpa necesita dueño. Marta empezó a culpar a Marcos por salar el plan, por ser una mala influencia, por haber metido ideas, como si Marcos fuera un hechizo y no el invitado que ella misma quería.
Ese giro fue delicioso por lo irónico, la misma mujer que lo idolatraba, ahora lo señalaba como el culpable de su humillación. Y Marcos, que siempre vive bien cuando lo cuidan, empezó a incomodarse cuando lo responsabilizan. Marta incluso, según me dijeron, terminó prohibiéndole entrar a su casa, como si esa prohibición borrara el hecho de que ella lo había querido en mi lugar. Mientras todo eso pasaba, yo hice algo que me sorprendió incluso a mí, fui práctico. Con el dinero recuperado, cancelé el salón de bodas, no como venganza, sino como acto de realidad. Si la persona con la que te vas a casar puede reírse mientras te reemplazan por el ex en un viaje que tú pagas, entonces lo que tienes no es una pareja, es un riesgo. Sofía se enteró y ahí sí apareció el pánico real, porque el viaje era una vergüenza, pero la boda cancelada era una pérdida concreta. Me llamó llorando, diciendo que me amaba, que no quería perderme, que estaba dispuesta a poner límites a su mamá. Y yo pensé, ¿poner límites ahora, cuando ya te explotó todo en la cara? Eso no es madurez, eso es emergencia. Hoy, un mes después, mi vida se ve distinta. Vivo con menos ruido, con menos teatro, con menos obligación de comprar aprobación. Mis ahorros están intactos, mi cabeza está más clara, y algo dentro de mí se acomodó. Sé que todavía hay gente que me llama desconsiderado, porque es más fácil odiar al que cierra la billetera que enfrentar al que mintió. Pero también sé que, por primera vez, yo fui el que escribió el final de la escena. Y sí, lo admito, estoy planeando irme solo a ese mismo resort el próximo mes. No para presumir, sino para recordarme que mi esfuerzo no tiene por qué ser regalo para quien me desprecia. Usuario Anónimo 1 dice, la suegra idolatró a Alex, lo llevó al aeropuerto, y al final el tipo no tenía ni para el taxi. Esa es la definición de, almas de la fiesta, cuando se acaba la fiesta. Respuesta de OP, exactamente. Hay gente que brilla cuando otros pagan la luz. Cuando la cuenta llega, desaparecen o se quedan quietos esperando que alguien más la cubra. Y Marta necesitaba ese golpe para ver lo que siempre ignoró. Usuario Anónimo 2 dice, Sofía decir, fue idea de mi mamá, no la salva. Se rió, asintió y te iba a dejar en tierra. Cancelar el salón con el dinero recuperado fue la mejor decisión. Respuesta de OP, no fue crueldad, fue coherencia. Un matrimonio no se sostiene con disculpas tardías, se sostiene con lealtad cuando nadie está mirando. Y ella eligió otra cosa cuando pensó que yo no escuchaba. Actualización 2. Ha pasado 5 horas desde la última actualización. Mi objetivo en esta fase era que la explosión ocurriera lejos de mí, sin posibilidad de que me rodearan en el departamento y me hicieran sentir el villano en vivo, con Marta dirigiendo la escena como si fuera teatro. Mientras ellas estaban en el aeropuerto, yo actué con un nivel de frialdad que me sorprendió, empecé a meter en una maleta todo lo esencial, no por venganza sino por prevención. Documentos, laptop, ropa, cargadores y las cosas que no te quieres ver pidiendo después cuando ya estás en guerra. Cada objeto que guardaba era una confirmación silenciosa de lo que ya había aceptado, esa casa ya no era mi casa si yo era prescindible. Y lo hice rápido, porque el tiempo también era estrategia. Antes de irme, caminé por el departamento y me di cuenta de lo mucho que yo había normalizado. Detalles pequeños que antes me parecían cosas de convivencia ahora se me aparecían como señales, la forma en que Sofía evitaba corregir a Marta cuando me menospreciaba, los silencios cuando salía el nombre de Marcos, la facilidad con la que mi tarjeta se convertía en la respuesta a cualquier plan. Yo había confundido paz con costumbre y costumbre con amor. Me dolió aceptarlo, pero también sentí una claridad brutal, como si me hubiera quitado un peso del pecho. Ese tipo de claridad no llega cuando estás bien, llega cuando te das cuenta de que te estaban viendo como un recurso. Me fui a casa de un amigo con la excusa de que iba a trabajar desde ahí, y él no preguntó demasiado porque me vio la cara. En el camino, el teléfono vibraba y lo ignoré, porque sabía que todavía no era el momento. Yo quería que la realidad les diera el golpe exacto, no que me lo contaran a medias mientras aún había tiempo de intentar arreglarlo. Y ese era el punto, si yo cedía antes, ellas iban a volver a armar el mismo plan con una sonrisa nueva. Necesitaba que el golpe fuera irreversible, que el bochorno quedara instalado, que ya no pudieran fingir que yo me imaginé cosas. A las 10 de la mañana el teléfono explotó como una alarma. Primero Sofía, luego Marta, luego Sofía otra vez, llamadas encadenadas con ese ritmo desesperado de esto se salió de control. Cuando contesté, lo hice con voz calmada, casi profesional, porque cualquier emoción mía iba a ser usada como prueba en mi contra. Sofía estaba gritando que el mostrador decía que no había reservas, que todo estaba cancelado, que estaban ahí con las maletas y con Marcos y que era una vergüenza. Me llamó por mi nombre como si mi nombre fuera un botón de reinicio, como si yo fuera su sistema de soporte técnico. Marta entró de fondo como un trueno, preguntando cómo me atrevía a humillarlas así. Yo respiré y solté la frase sin adornos, porque era lo único que debía decir.
Les dije que el viaje era para mi familia y mi prometida, y que si decidieron que Marcos usaría mi lugar, entonces asumí que Marcos pagaría el viaje. Les dije que lo resolvieran entre ellos, con la misma seguridad con la que ellas habían resuelto dejarme fuera. Hubo un silencio mínimo, de esos segundos en que el cerebro intenta procesar que ya no está a cargo. Y después empezó el ataque. Marta me llamó desconsiderado, tacaño, resentido. Sofía decía que cómo pude hacerlo sin hablarlo, como si ellas me hubieran dado el privilegio de ser parte del plan. Y en medio de esa lluvia de insultos, me di cuenta de algo que me heló. No estaban dolidas por haberme traicionado, estaban furiosas por perder el beneficio. Sofía intentó cambiar de tono en cuestión de segundos, pasando del grito al llanto, como si buscara encontrar la llave emocional que siempre le había funcionado conmigo. Me dijo que no era así, que se entendió mal, que su mamá exageró y que Marcos solo iba a saludar. Pero al mismo tiempo seguía insistiendo en que estaban ahí con él, lo cual era la confesión completa. Marta remataba diciendo que yo había arruinado el reencuentro familiar, como si yo fuera el responsable de su mentira logística. Yo las escuché lo suficiente para confirmar una última vez que no había vuelta atrás, y después corté. No por rabia, sino porque ya había dicho todo. Lo demás era ruido. Después de colgar, me quedé sentado un rato mirando la pantalla en negro, y sentí que mi cuerpo empezaba a soltar el estrés acumulado. Se me aflojaron los hombros, como si hubiera cargado un saco invisible durante años. Me di cuenta de que estaba triste, sí, pero también estaba libre, porque lo que yo cancelé no fue un viaje, fue la dinámica donde yo pagaba para que me toleraran. Y en ese momento, sin que yo lo buscara, empezó a llegar el eco de la humillación, mensajes de familiares de Sofía, audios cortos, notas de voz donde me decían, qué necesidad, qué feo, qué falta de apoyo. Yo no respondí. No porque no tuviera argumentos, sino porque yo ya sabía. Cuando una familia es adicta al beneficio, el que corta el suministro siempre será el villano en su historia. Lo último que me hizo gracia amarga fue pensar en Marcos parado ahí, viendo el mostrador, viendo las caras de los demás viajeros, sintiendo por primera vez en mucho tiempo lo que es estar en una escena donde no hay quien pague. Ese era el golpe que Marta no quería admitir, que el hombre divertido no sirve cuando la vida es real. Y lo peor, para Sofía, era que yo acababa de demostrar que mi paciencia tenía límite. Yo no sabía qué iba a pasar con nosotros aún. Pero sí sabía algo, si yo volvía, volvería con condiciones. Y si no volvía, al menos no me iba a ir quebrado. Usuario Anónimo 1 dice, la frase de, estamos aquí con las maletas y con Marcos, es una confesión completa. Te reemplazaron y todavía esperan que tú lo arregles. Son descaradas. Respuesta de OP, eso fue lo que me terminó de apagar cualquier culpa. Porque ni siquiera intentaron esconderlo. Me llamaron no para pedirme perdón, sino para pedirme solución. Usuario Anónimo 2 dice, Sofía cambió de grito a llanto en segundos, típico de quien quiere manipular para que vuelvas al rol de salvador. Si regresas, te van a exprimir igual. Respuesta de OP, lo pensé exactamente así. No era dolor por mí, era pánico por la consecuencia. Y yo ya no quiero una vida donde me quieran solo cuando pago. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización. En ese tiempo aprendí que la gente no cambia por vergüenza, cambia por pérdida. Marta y Sofía no reaccionaron como personas que reflexionan, reaccionaron como personas a las que les quitaron algo. Y lo que siguió fue una cadena de consecuencias que, honestamente, se sintió como justicia poética sin que yo tuviera que planearla. Porque cuando el plan se sostiene sobre tu dinero, basta con quitarlo para que todo se derrumbe. Y eso fue lo que pasó, su viaje de reencuentro se convirtió en un reencuentro con la realidad. Ese mismo día del aeropuerto terminó con ellas regresando como podían. Marcos no tenía ni para el taxi, y ese detalle, que suena chiquito, fue el primer golpe directo a la narrativa de Marta. El alma de la fiesta resultó ser un adulto sin capacidad de resolver lo mínimo. Marta tuvo que llamar a un pariente para que lo recogiera, y según me contó después una prima de Sofía, la escena fue humillante, maletas nuevas, caras tensas, voces contenidas, y esa mirada de ¿qué pasó?, que te lanza la gente cuando ve un drama familiar en público. Marta, que vive de apariencia, tuvo que tragarse el hecho de que su gran idea terminó en papelón en el aeropuerto. Los días siguientes, Marta intentó reescribir la historia. Le dijo a medio mundo que yo había cancelado por celos, que yo era controlador, que yo no soportaba que la familia fuera feliz sin mí. Era casi cómico, porque la verdad era exactamente la contraria, yo había cancelado porque estaban planeando ser felices con mi dinero y sin mí. Sofía intentó un enfoque distinto, empezó con mensajes largos donde me decía que me amaba, que esto se salió de control, que su mamá se metió demasiado, que ella no supo decirle que no. Pero esa frase, no supe decirle que no, me sonaba como una sentencia para el futuro. Porque si no pudo decirle que no a algo tan grotesco como reemplazarme con el ex usando mi boleto, ¿a qué más no iba a poder decirle que no cuando estuviéramos casados? En la tercera semana,
se dio el giro más irónico. Marta empezó a culpar a Marcos de todo. De repente el ex dejó de ser el divertido y se convirtió en el problema. Ella decía que su presencia saló el viaje, que él trae mala energía, que por su culpa quedaron mal. Como si Marcos fuera un amuleto roto y no el invitado que ella misma quería sentar en mi lugar. La cosa escaló al punto en que Marta le prohibió entrar a su casa, y lo decía con orgullo, como si esa prohibición borrara la vergüenza de haberlo priorizado por encima de mí. Marcos, por supuesto, desapareció en cuanto olió que ya no había beneficios. Y eso terminó de desnudarlo, sin viaje, sin dinero, sin aplauso, su encanto no alimentaba a nadie. Mientras ellas se peleaban entre sí, yo hice lo que debía hacer por mí. Cancelé el salón de bodas. No fue un acto teatral ni un "te juro que ahora sí se acabó", fue logística. Llamé, revisé contratos, confirmé fechas, y cerré el tema. Sentí un nudo en el estómago cuando colgué, porque aunque yo estuviera firme, no deja de doler aceptar que un proyecto de vida se muere. Pero también sentí algo más fuerte, coherencia. No podía estar planeando un matrimonio con alguien que me trató como un accesorio financiero. Y no podía hacerlo solo por miedo al que dirán, porque esa fue justamente la prisión en la que Marta intentó meterme. Sofía explotó cuando se enteró. Ahí sí apareció el llanto real, el pánico real, la urgencia real. Me dijo que yo estaba exagerando, que eso no definía nuestra relación, que ella me amaba, que todo el mundo comete errores. Intentó el paquete completo, culpa, nostalgia, promesas. Me juró que pondría límites a su mamá, que se mudaría conmigo a otro lugar, que haría lo que fuera. Y por un segundo sentí tentación, porque yo amaba la versión de Sofía que existía cuando Marta no estaba cerca. Pero la pregunta que me hice fue simple: ¿por qué esos límites aparecen solo cuando pierde algo? ¿Por qué no aparecieron cuando yo estaba a punto de ser humillado? Hoy, un mes después, estoy en paz con la decisión. Mi dinero está intacto, mi dignidad también, y mi vida ya no gira alrededor de complacer una familia que me ve como cajero. Y sí, me sigue dando risa amarga pensar que estoy planeando irme yo solo a ese mismo resort el próximo mes. No para restregar nada, sino porque me lo gané. Porque si algo aprendí es que no necesitas pagar un lugar en una mesa donde solo te quieren por lo que traes. Puedes pararte, irte, y construir una mesa nueva. Usuario Anónimo 1 dice, que Marta ahora culpe a Marcos y lo prohíba en su casa es hilarante. Lo adoraba hasta que dejó de haber dinero de por medio. Así de rápido se cae la fantasía. Respuesta de OP, es exactamente eso. Mientras el cuento le servía, Marcos era perfecto. Cuando el cuento se rompió, necesitaba un culpable. Y como yo ya no estaba disponible para pagar ni para recibir gritos, le tocó mirar al ex de verdad. Usuario Anónimo 2 dice, cancelar el salón de bodas con el mismo dinero que recuperaste del viaje es cierre perfecto. Sofía no fue víctima, fue cómplice. Si no te defendió cuando te reemplazaron, no te va a defender cuando se ponga difícil. Respuesta de OP, ese fue el punto. Yo no quiero una esposa que solo sea leal cuando le conviene o cuando su mamá la deja. El matrimonio se trata de equipo, y ese día su equipo no fui yo.